Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de conversación, análisis y reflexión de política, economía, negocios, etcétera, 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 del Mostrador Televisión, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, primera universidad privada en acreditarse en investigación, líder en investigación. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo de la casa desde el origen, ya 16 años atrás, porque estamos cumpliendo 16 años, Sergio Mico Aguayo. Feliz de estar acá en el Mostrador. Escribí 55 columnas en la primera época. Claro, y lo recuerdo con... Te querían echar de la casa. Con gran cariño. Porque tú escribías los lunes junto con Mochati, claro, ¿no? eso el domingo en la tarde. Pero fue una gran etapa y me alegro de haber contribuido a la consolidación de este medio. Un colaborador, asesor. Aunque hay veces que me ha pegado bien duro. Pero es que este medio no respeta a nadie. Y me parece muy bien. Y nunca he reclamado. Una vez me quitó el saludo un tiempo, pero después nos reconciliamos. Bueno, no. Sergio Mico no necesita mucha presentación, pero cientista político, abogado, filósofo, gran referente radial ahí en la mañana de Cooperativa. Gracias por estar aquí, Sergio. Gracias por la invitación. Y bueno, nuestro Mirko Macari, ¿qué voy a decir? Hablo por mí y por Weissman. Exactamente, enhorabuena. Gracias por estar aquí, Mirko, gran intérprete político, requerido en todos los rincones oscuros de la ciudad para entender lo que pasa en la política. Y bueno, hoy día es una semana no tan entretenida, pero seguro que nos vamos a aprovechar de hablar de temas que son relevantes, por ejemplo, especie como de resurgimiento, renacer de Bachelet y la energía de Bachelet, por lo menos lo que pretenden comunicar sus especialistas en comunicación. Tenemos el affair Burgos también, otra vez más Burgos atornillando al revés. Tenemos la visita de Obama a Cuba y todo lo que tiene que ver con política internacional. Tuvimos ayer el atentado en Bélgica, qué tan importante es o no en relación con la política internacional. Es decir, aunque no sea una semana especialmente caliente en Chile, hay temas. Porque es Semana Santa. Ahora viene, bueno, Así pues. hoy estamos grabando este día miércoles, mañana último día laboral y después Viernes Santo, donde a algunos les gusta hacer asados. Claro, Y está muy bien en la medida, perdona. Estoy invitado a un asado en Viernes Santo. Ya. Y tiene un sabor como un sabor a rebeldía. Un amigo, claro, que convoca especialmente todos los años a asado en Viernes Santo. ¿Y le ha pasado algo? ¿Le ha caído un rayo? No. Es que Dios es muy misericordioso. Pero ¿sabes qué? No quiero dejar pasar esto. Por favor. Que a mí me parece bien, ya, porque Chile no solamente es un país laico, sino que es pluralista en términos religiosos. En la medida, sí, Mirko, que eso no sea una provocación a las creencias de otra persona. Porque una cosa es vivir como valores y otra es tratar como valores. Si yo no creo no soy cristiano, no tengo que vivir por qué ese Viernes Santo como lo ve, pero sí tengo que tratarlo como que otra persona lo considera valioso, es decir, en términos bien concretos. O sea, hay que yo pagar como chancho, perdona, yo no como, así yo como chancho me encanta, pues yo no invitaría a un judío a comer un asado de chancho, ni iría a su casa a ostentar. Pero a ver, nos tenemos mucho cariño. Yo el viernes voy a hacer un asado de carne. Te invito y te tengo un pescadito para ti. Pero por ejemplo eso. ¿Irías? No, porque voy a estar en un retiro a la pastoral universitaria, pero eso lo encuentro delicado. Porque el otro es que tú me invites y hagas ostentación que consideras que es una estupidez. Ahora, además esto de no comer carne, etcétera, esas son medidas tradicionales, ¿no? Cristo comió bastante bien, entonces hacer de esto en conmemoración, me están dando la oportunidad de predicar, hacer de esto en conmemoración mía, perdóname. ¿Quiere decir que Cristo era gordito? Lo acusaron en el Evangelio de ser bueno para beber y glotón, ¿ya? Y hacer de esto en conmemoración mía es compartir el pan y el vino. Discúlpenme, entonces yo te digo, el carnaval, se va la carne, pero es una tradición
bastante antiguo y algunos dicen que bastante burguesa, porque hubo un tiempo que en Chile nadie comía carne durante todo el año, tampoco. verdad. Entonces yo te digo, hay que ir al fondo detrás de los ritos, cuáles son los valores que se esconden. Y en este caso, con respecto a los no creyentes, tiene que haber una mutua tolerancia. Y eso nos mete en un debate que es bien complejo, si corresponde o no que sea un feriado. La tolerancia religiosa que tiene que ver con eso, tiene que ver, incluso si vamos más allá, Sí. una interpretación más holística, a los atentados con fines religiosos que están También. en todo el mundo. Tolerancia. Sí, yo soy cristiano, pero no soy católico. Así que me aproximo al fenómeno de la gente que se hace esto como un acto de rebeldía política o de provocación, en el entendido de grupos que reaccionan al excesivo poder de la institución Iglesia, ¿ah? Que a juicio de algunos poco o nada tiene que ver Iglesia Católica. con Cristo, ¿no? Con Además, lo que diga Cristo. Ahí está la tensión instalada, ¿no? Yo creo que el debate del O aborto, que para estar ver en la- materia, ha sido muy ilustrativo de la decadencia de una institución que confunde la religión con la espiritualidad. O sea, las religiones son justamente formas de poder político que niegan la espiritualidad. La espiritualidad no tiene jerarquía, la espiritualidad no tiene cuentas en el banco, la espiritualidad es una dimensión de lo humano, personal, íntima, que se expresa con otros, se puede expresar con otros, pero lo que tenemos en Occidente sobre todo es la traducción de un relato fascinante en un mito fundante de formas de control social y poder político a lo largo de toda la historia de Occidente. Yo creo que lo que está pasando es un decaimiento profundo de las religiones, su vertiente de control social y político, de lo arcaico que son estos señores vestidos con ropajes, ¿no? Algunos bastante poco dados al ayuno, ¿no? Por la evidencia gráfica, ¿no? Y la espiritualidad, tú tienes mucha gente hoy día en un camino espiritual pensando en vivir mejor en sus entornos, alimentándose mejor. De hecho, hay tendencias de alimentación que tienen que ver con habitar mejor tu cuerpo, Y respetar más el medio mejor la ciudad, ambiente. respetar el medio ambiente, o sea que es mejor manifestación de la divinidad que la naturaleza. Hay toda una corriente espiritual en el mundo y está muy fortalecida y mejor que nunca. Entonces, Tú tocaste me el parece tema muy de... bien ridiculizar que la espiritualidad se reduce a unos ritos de ciertos días siguiendo normas que no tienen origen en la historia, ¿no? Que son más bien tradiciones Bueno, vulgares, en el algunos sentido vienen de salud pública, de el vulgo. tema Claro, de no lavarse las comer manos. cerdo, Claro, es tiene salud mucho- ¿Tú sabes pública. qué? Bueno, encuentro fascinante todo lo que ha dicho Mirko, aunque le sorprenda, y una parte no despreciable, la cual estoy de acuerdo con él. Sí. Y perdona, ya he hablado con un buen cristiano, un cristiano protestante, digamos, porque ellos efectivamente tienen una concepción de entendimiento directo a través de la Biblia con Dios. Ahora, donde sí discrepo, Mirko, contigo, es primero la importancia de las instituciones, ¿no? Porque sin un grupo de una comunidad que pone por escrito los evangelios y crea una cierta organización que expande el evangelio, que organiza la caridad, etcétera, los valores espirituales que se concretan en una religión, ciertamente morirían. Entonces, hay algo propiamente humano que es la creación de instituciones. Ahora, llega un momento, y en ese es mi punto de coincidencia contigo, que la institución o el rito pueden ahogar la espiritualidad. Claro, y de hecho, No, pero perdóname, yendo ya que al- estoy predicando, Predíqueme Jesucristo su principal enfrentamiento fue contra fariseos y saduceos y el templo y perdona, Y costumbre. contra la institución Sanedrín. O sea, Por eso te se digo, enfrenta a la entonces, institución. sí, pero- no se somete a la regla, no la respeta. No, es que bueno, ¿no? ahí O sea, es más sutil y porque cuando él tú dice que dices, vino a cumplir oye, la... Bueno, eso... hay que respetar las Bueno, tradiciones de pero otros. hay Cristo, una no, co- pero Cristo no perdona. respetó el derecho a vender mercancía Es que eso, en bueno, el templo. pero po. eso no- Y no fue eso no era un racional, derecho. no hubiera sido un dialogante Mira, yo los voy a llevar- concertacionista. No, pero Ah, perdona, lo pero hay, echó. pero hay algo que Perdona, nos lleva, pero pero los no, echó pero del hay algo, templo. pero hay algo Y que violentamente. Y violentamente, ¿no? Jesucristo, entonces cuando decían, no, que parece que Jesús hubiera sido un personaje que es muy Yo vine a atingente, cumplir la tiene ley, mucha energía, no, claro, ya, ¿no? pero eso lo dijo Pondré él. a padre contra padre, hermano contra hermano,
Ay, está muy bueno esto. Ya, pero No, perdona, no pero no, pero quiero hay algo que no entonces puede no me dejar vengan pasar. porque Perdona, aquí el me segundo quieren- punto, pero me quieren Mirko, disfrazar de por cristianismo, favor. cualquier Mirko discurso está tirando 18 políticamente temas al mismo correcto. tiempo, razonemos. Bueno, ya. pero Y si el usted- segundo tema es que hay algo que Mirko, tú no puedes afirmar. Como periodista, además, que las religiones vienen para abajo. Si mira lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, el 40% de los gringos van todos los domingos a misa. Los gringos se lo pasan debatiendo esa religión, del aborto, sí, de no, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Temas Perdona, valóricos. en América, perdona, sí, pero donde las iglesias participan con todo. En América Latina está la mayor cantidad de católicos del mundo. Los brasileños cambian un 25% de religión al año. Mira lo que está pasando en todo el mundo oriental. Hoy día vivimos un mundo post-secularizado. Y hoy día la gente que se declara que cree más en Dios y que cree en instituciones, son más que antes. A ver, te tengo Mirko. que repetir, Es Sergio. parte del extravío del ser humano. Eso lo consideras tú. La búsqueda de Estamos espiritualidad, en un ¿no? auge de la espiritualidad. Claro, una búsqueda de Pero No espiritualidad. confiende confunda la espiritualidad religión. con religión. Musulmanes. Por supuesto que hay Musulmanes. fronteras bastante débiles entre una y otra. Hay gente que se ha crecido en una cultura, una determinada religión en lo familiar, que se dice parte de esa religión, empieza a explorar en su espiritualidad está a muy bien. partir de su No, pero religión. yo lo que- Pero por eso que está la debilidad normativa de la religión para imponer reglas. Es por eso que los católicos hoy día, muchos de los que se dicen católicos, no tienen problema en contravenir un conjunto de disposiciones normativas que vienen desde la jerarquía institucional y no por eso dejan de sentirse católicos yo o discutido- religiosos o espirituales. yo Eso no es. discutí. Yo Así que estamos tenía completamente de acuerdo. Muy bien. Yo tenía ganas de meterlo en temas Ya. como entre el aborto, en fin, pero se nos fue este primer bloque muy entretenido. En general no hablamos de estas cosas en la semana política, pero es un lujo tener a Sergio Mico aquí. Así Y que, atentados ligados también a un choque de civilizaciones allá. pero a la vuelta sí vamos a hablar de temas más coyunturales. Ya volvemos. Estamos de vuelta con la semana política, con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, con Sergio Mico, Mirko Macari. Me cuesta tratar de intervenir para poner temas de actualidad, estábamos hablando de temas muy interesantes, pero ahora sí los llevo a la actualidad, señores. ¿Qué quieren partir por Obama? ¿Quieren partir por los atentados? ¿Por Piñera y su declaración? Mico, el invitado. ¿Por Bachelet y su especie de segundo aire? ¿Qué te interesa, Sergio Mico? Mira, leí en el mostrador y me pareció muy bueno un análisis donde se muestra una política desde la presidencia de la República de mostrar una presidenta muy empoderada que quiere recuperar autoridad. Voy a ejecutar un programa de gobierno que quiere decirle al país: yo voy a cumplir ante la historia realizando reformas de importancia, ya voy a volver a acercarme más a la gente. Y a mí me hizo sentido ese análisis. Y me largué a pensar, y esta Y es mi se le ve propuesta, mejor, ¿ah? y se le ve mejor, etcétera. No sé si estará muy Y quiero agregar pintada, otro pero- punto, que es complementario con esto, pero es un razonamiento que viene de otra parte. Yo creo que ella ya asumió dos costos. Uno, Dávalo, su hijo, etcétera, después de un año duro, pero lo asumió. Bueno, esto me va a acompañar hasta el final. Y en segundo lugar, el problema de popularidad, porque si ella no quiere ir a la reelección, ella bien puede decir: sabe que yo acá voy a privilegiar Si no cumplir. puede, no puede ir No, a por la eso te reelección. digo, no puede. Voy a cumplir mi mandato presidencial haciendo la reforma, y si eso me significa 25 popularidad, bien. O no bien, pero me parece bien. Ahora, sí me quedé pensando que esa estrategia tiene los siguientes tres problemas. Uno, que es interno, que ella, en la medida que presione más al gobierno para sacar adelante las reformas, más se van a notar las diferencias dentro de la coalición de gobierno, y eso está a la vista esta última semana. Lo segundo, que depende mucho de esto del Poder Judicial y de la Fiscalía, porque hasta aquí todo ha ido más bien hacia la derecha, pero en un momento dado, lo dijo el presidente de la Corte Suprema, es obvio que los fiscales y el Poder Judicial tienen que aparecer mirando todo el cuadro. Y si esto llega muy al final del gobierno, esto puede ser un desastre para efectos de la sucesión presidencial. Y lo tercero es el factor económico, que ella no controla. Entonces se hacen grandes reformas, pero después no hay Plata para financiarla. financiarla. Como ha pasado con la gratuidad, ¿no? Que al final... Claro. Sí, así,
escuché a la ministra, subsecretaria, diciendo que por ley ya está fijada la gratuidad, pero por alguna parte se va a expresar el recorte económico. No, si la cosa está haciendo agua, primero por la poca gente, todo esto es relativo, que está pudiendo acceder, pero además porque se le han fijado los precios referenciales a las carreras muy bajas. Sí. Para que le salga más barato al Estado. Entonces el diferencial que tiene que pagar cada universidad que se ha sometido al régimen de gratuidad es muy grande. Así es. Y las tiene con muchos problemas económicos. Especialmente Entonces, a las universidades complejas que hacen es. investigación. Así es. Entonces las universidades que hoy día están yéndoles mejor son a las que no se han sometido, porque están con menos problemas de caja. Está complicado el tema. Pero bueno, a propósito del tercer factor, que es el factor económico, que tanto, porque eso siempre impacta mucho a la popularidad. Yo creo que Bachelet tiene un plan, por lo menos con el Club de Lulú le armó un plan. Y eso es bueno, pero políticos sin plan, no hay políticos sin plan, bueno, malo. Algún plan tiene que haber. Tonto, claro, ahora claro, me parece que efectivamente... Y estuvo sin plan. No, claro, a la deriva, sí, estuvo a la deriva, eso entendieron que no podía estar a la deriva y armaron una cosita en la medida de lo posible. Yo creo que muy equivocado, o sea, a ver, en el sentido siguiente, uno, no es cierto, Sergio, me gustaría estar de acuerdo contigo en términos de que la presidenta no le importa la popularidad, ¿no? Creo que ella no le importa mucho la popularidad. Aparte de esto implica rescatar la popularidad, dejar de hacer política y volver a la Bachelet de los 2 años finales de su primer mandato, cuando había perdido el gobierno. No había hecho nada, pero le aplaudían. Pero claro, como el gobierno estaba estable, porque la élite la acercó, el aparato de poder de la concertación la acercó, le pusieron a Perelloma, Velasco gobernó con Perelloma, Escalona. Entonces ella salió a bailar y le fue muy bien y terminó arriba en la encuesta y eso después lo transformó en un capital político ilusorio. Entonces, ¿por qué ella, estuvo ilusorio si eso le permitió volver a la presidencia? Bueno, pero es capital social, o sea, le permitió volver ¿para qué? La pregunta es para hacer las transformaciones que quería, no, o sea, sacó un par de cositas y ahora que quiere transformar eso, se quiere sacarle mucho brillo a la reformita tributaria, a la gratuidad como salió, y un par de cosas más y salir allá porque la laboral que no ha salido todavía, que no es laboral, sindical. ¿Cuál es el momento que el gobierno ya no tiene poder político para nada? Entonces hay que simplemente exhibir lo hecho como definitivo, histórico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el error, creo yo, desde el minuto 1? Que esa estrategia mediático-televisiva no es una estrategia de poder. O sea, lo que ella tendría que haber hecho en el minuto 1 es construir poder, reforzar su poder. Y eso a veces es popularidad y a veces no, como muy bien dice Sergio Mico, para emprender reforma en un contexto de poderes fácticos adversos, requiere construir poder. No hay ninguna intención de construir poder. Y el principal poder de ella es jugarse por las cosas. La hemos visto hablar del aborto, si es tan importante el aborto, salir a decir, a ver, este es un proyecto importante para mí, este es un proyecto importante para poner al país en un estándar. No se la juega. La presidenta en público tiene muy poca capacidad de ser ella la principal vocera de sus agendas. Y eso no está solucionado y eso, por cierto, pasa por ella, ¿no? Ella tiene esa conexión todavía, yo creo, en algo, puede hacerlo, puede reencantarlo, pero él no tiene la capacidad, no tiene el porte político para tomar esa bandera con firmeza, con tranquilidad, serenidad, pero firmeza. Pero tiene alguien que la portilla desde adentro. El principal vocero de un gobierno es el presidente, sobre todo en un sistema como en Chile. Publicamos una columna muy buena de Cristóbal Villalobos el otro día, cómo el primer ministro canadiense ha emprendido una serie de transformaciones siendo él el vocero de esas transformaciones, muy pro además, ¿no? Matrimonio igualitario, de una serie de medidas. Y en eso hay decisión. ¿Cómo va a tener tanta, Bachelet, que ha hecho más cosas que esas pocas que mencionaste, al final del día, la reforma electoral, las leyes de probidad, pero como sea, vámonos a lo que tú estás diciendo. Pero todas tarde y todas rascando donde lo pican, si no, no habría descontento. Sí, pero Mirko, tienes que ser justo en esto, porque si no las hace, la criticas porque no las hizo, y ahora porque las hizo es porque es tarde. Bueno, la hizo, además el gobierno lleva 2 años, pero yo te insisto, la reforma electoral proporcional es una reforma que va a producir impactos de cambio del sistema político importante. Ya ella se la jugó
por hacer una nueva constitución, lo dijo, etcétera. En tercer lugar está la reforma. No, eso de la constitución. Bueno, te pero digo lo que dijo, él perdona, porque pero disculpa, lo tiró pero para el lado. bueno, me toca hablar a mí. La Pero solo reforma podía hablar- tributaria. Solo podía hablar lo que queremos nosotros. Ya, bueno, la reforma tributaria está salvando un país que está quedando sin dinero por el cobre. Entonces, la reforma laboral, y yo creo que de eso tú tienes razón en un punto que no aparece jugando una vocería muy fuerte, pero ella también, pero empujando los procesos de detrás, yo creo que sí, ella está. En algunas cosas, para serte franco, a mí me gustan y otras no, pero yo siento que la está empujando, además, en la medida que ella no puede jugar un rol tan fuerte, porque este es un régimen no es parlamentario, y porque para un primer ministro jugársela es sobre la base que tiene el apoyo del Congreso completamente, porque si cae el primer ministro se viene abajo el gobierno, digamos. Eso hace que su juego con el mundo del Congreso y de los partidos que la apoyan sea bastante más complejo. Y aquí entra el factor Burgos, que he tratado de meter hace un rato. Sí. ¿Sí? Teniendo un ministro de Interior dentro de la moneda que le sabotea sus proyectos, pucha que se le dificulta, ¿no? Sí, yo solo quiero decir que su estilo es tímido para la pretensión, para el objetivo. Tan Político tímido que no completo. cambia Burgos. Tan tímido que cuando lo que requería era, si quería ella mostrarse que era una nueva Bachelet, tenía que llamarlo a su oficina y echarle dar un golpe de autoridad. Eso hace un presidente. ¿Ah? No hacerlo la debilita a ella, porque Burgos aparece haciendo lo que quiere. ¿Ah? ¿Qué costo tiene esto para Burgos? Ninguno, ni un costo. Puro gana. Cualquiera nomás. puede, un ministro del Interior puede salir al patio de la moneda y decir que le enmendó la cartilla a la presidenta, como lo hizo Burgos por el viaje a la Araucanía, independiente que haya tenido razón en la forma. Eso no se hace. Y ahora en la ley de aborto, entonces, oye, la ley de aborto, que es una ley muy regalona, además de este gobierno y de Michelle clave Bachelet. de su agenda íntima. Clave, de su agenda ideológicamente sale muy diciendo- importante para ella. Íntima. Sí, Mira, complicado, ¿eh? Oye, no, yo con completa respecto a la Jorge idea para que pasemos perdona. a otro tema. No, pero con respecto a Jorge Burgos, yo diría primero que cuando la presidenta lo puso ahí, ella sabía quién era Jorge Burgos. Así ella no podía esperar que iba a tener un primer ministro que iba a promover ni la Asamblea Constituyente, Es que ni estaba la muy débil. despenalización. Cuando la nombró Bueno, estaba está bien. muy débil ella. Eso es lo primero. Segundo lugar, en el tema del aborto yo diría también un matiz, porque acá todos los partidos de la nueva mayoría han dicho que es un tema de conciencia, etcétera, etcétera, pero sí, evidentemente, pero él es ministro del Interior y claro, ahí la presidenta puede tomar una decisión, que es sacarlo o confirmarlo, y si lo confirma está dando una señal que tú lo interpretas como falta de autoridad, pero también entender que ella dirige una coalición que es plural, sobre todo en este tipo de materia. No, pero el ministro del Interior no puede en el momento en que se está votando, después de aprobar la ley, o antes que se empiece a utilizar puede dar una opinión distinta. Sin duda, si esa es la opinión personal, nadie le pide que se calle, pero este minuto clave, en que pasa al Senado, en que hay una resistencia y Están él buscando lidera, votos, él es el jefe del gabinete y el gobierno va a buscar Pero votos. esto se sabía desde el programa de la democracia cristiana, en este punto hizo una reserva. Y en el tema, de la Araucanía, el propio Jorge Burgos presentó la renuncia. Eso él lo hizo. Y la presidenta también está en su poder decir sí o no, porque yo insisto, da la impresión de que la presidencia de la República es como un poder absoluto. Pero eso no es no, así. si no hay nada sobre ni Obama tiene No, pero por eso hablemos un poco de, eso oye, tú tienes que negociar Obama con el Pentágono. Puso de secretario de Estado un señor que venía de Wall Street. Hasta el día de hoy no acaba con Guantánamo. ¿qué significación les da realmente, más allá de la parafernalia mediática, a la visita de Obama a la isla de Cuba? Mira, yo te diría dos cosas. En primer lugar, yo encuentro increíble que un pueblo tan pequeñito y tan cerca de Estados Unidos, 50 años después el presidente de Estados Unidos tenga que reconocer la realidad, voy para allá. Eso lo encuentro Parece que notable. 80 años que no habían presidente de Estados Claro, Unidos. el nacionalismo y un país que había sido muy intervenido por Estados Unidos. Entonces, el patriotismo, la cultura nacional peruana, cubana, a mí me impresiona mucho. Pero por otro lado es el fin del régimen, de Castro, a mi entender. Así, él hace el discurso de las libertades, etcétera. Ellos tienen que Es un aceptar cambio epocal. claro, Es un cambio el epocal. fin de esto que partió en América Latina en el 59, que fue la revolución, digamos. Oye, y Obama al mismo tiempo demuestra que alguna de sus promesas de campaña está pudiendo cumplir, Sí. aunque sea al final, ¿no? A propósito, No, a ver, no debe ser fácil ser presidente de Estados Unidos y tener todos los poderes que tiene él maniatados. Y a mí me interesa el fenómeno cubano como parte de una estrategia en el tablero global.
de poner a Estados Unidos del Que lado lo fue, pero dejó de serlo. del lado del soft power. O sea, saca a Estados Unidos de la lógica del conflicto, desarma los principales conflictos que armó el Partido Republicano y la Chevron y el complejo militar industrial, lo saca de Irán, le desarma el problema iraní. Bush, se qué retira, cantidad de tonteras que hizo, ¿no? se retira, Siria. Entonces el tipo muestra una capacidad, porque la jugada de Cuba tiene que ver con una jugada global. O sea, a Estados Unidos le importa Cuba, hay un tema electoral interno, pero estamos hablando de la potencia imperial. El tipo hace un cambio estratégico en la potencia imperial, y la pregunta es si eso se va a sostener en el tiempo o no. Pero ahí va a depender quién gane la elección. Pero es notable su capacidad de muñequear con un talento comunicacional y político superlativo. O sea, tú no lo ves en ningún minuto al tipo descompuesto, cansado, Es parecido agobiado, a ese poder complicado. comunicacional que tenía Clinton. ¿Se acuerdan? Clinton tenía un... no, es de otro planeta Obama en términos de comunicación. esa capacidad de mostrar un liderazgo sereno. Sereno, tranquilo. Claro, o sea, no te imagináis Obama a punto de llorar porque tiene que tomar una decisión. Entonces no... Es muy notable. Ese avión, Él es muy oye, esa notable. foto notable a propósito de la palabra del Air Force One, donde viaja el presidente sobre la isla de Cuba con los autos antiguos de los años 50. Esa foto buenísima. Él como político tiene otro porte, sin lugar a dudas. Para Y yo- una muñeca envidiable. Claro, así George Bush Jr. dejó en los suelos el prestigio internacional norteamericano en sus dos vertientes, como dices tú, el soft power, poder blando, es decir, la ideología, la comunicación, qué grande es Estados Unidos, pero también desde un punto de vista el poder duro, es decir, militar, porque terminó en un fracaso completo en Irán y Irak. Y dentro Es de ese más, ese fracaso de intervenir y romper ese ecosistema en Irak es lo, Nos que, tienen en el es lo inicio, que ha el permitido, Estado Islámico. oye, el Estado Islámico y todas Ahora, esas cosas, ¿no? yo- ¿Por yo qué en no eso- arrendamos a Obama para que arregle todo el problema de la legitimidad política en Chile? Queremos traerlo acá a arreglar. Sí, pero ten cuidado con eso, porque yo no sé qué tan... Ahora que deja la presidencia lo vamos a arrendar por 6 meses y arreglar todo. No, a mí no me gustaría. No tengo ningún los problema. norteamericanos fuera de la Soy política ciudadano. norteamericana, No, yo me soy formé con ciudadano- eso. Yo soy ciudadano global, no tengo No. traumas con eso. Soy un gallo capaz, no. Oye, Así, para pero terminar el como bolita programa, hasta el No final, me compro ninguno de ese discurso izquierdista sesentero de... No. ya No, yo que soy no. patriotero. No, yo soy patriotero. No. bueno, conflicto global a propósito de lo que generó en gran parte la política de Bush, de este islamismo radical. ¿Para dónde vamos, Sergio Mico, tú que eres especialista en temas? Mira, varias internacionales? cosas. Primera cuestión, a diferencia de Jesucristo, Mahoma fue un tremendo jefe político y militar y fundó una religión junto con un Estado. Y eso es una diferencia central. Es decir, esto del califato no es una anomalía. Esto es la tradición política musulmana, primera cuestión. Segunda cuestión, esta es la revancha de lo que hizo Europa, en primer lugar, sobre todo el mundo oriente. Así yo te digo, cuando se lo que dividieron, hicieron no los alemanes, los belgas, los franceses Los en ingleses. África, los ingleses y en Asia, fue brutal. Hannah Arendt dijo que los campos de concentración y el racismo fueron inventados por las potencias coloniales que después se le vinieron de vuelta con el racismo en los campos Lo de que hicieron concentración los de Hitler. belgas en África, en el Tremendo, Congo, tremendo. el rey Segunda Leopoldo cuestión. II. Tercera cosa es la relación, la explotación de los recursos naturales, el Chad, Irán, y lo que dices tú, crear estados que rompían las culturas. Estados que no existían. Claro, que no existían, y agrego, que lograron perdona, y consolidarse agrego- Irak y e agrego Siria. dos cosas más. El apoyo hasta el día de hoy de Estados Unidos a regímenes completamente corruptos, pero que tienen petróleo, y agrego el tema de Palestina. Ya, pero Entonces, esa es una perdona, evaluación, pero esto tiene no, para lo que te dónde quiero va. decir, perdona, es que ayer yo veía la tele y se mostraba un grupo de fanáticos religiosos espantosos. Entonces, reducir el tema de lo que está pasando hoy día en Oriente, en Medio Oriente, a un problema de choque de civilizaciones donde aparece un grupo de fanáticos que Oye, anda pero poniendo la bombas. tele es un No. negocio, la tele no, Bueno. no es la realidad. Bueno, Que la gente lo crea, es parte de los dispositivos de bueno, control, entonces yo pero- te digo, ahora, ¿dónde va el mundo? Yo te digo que no creo que vaya al choque de civilizaciones, un poco por lo que estábamos hablando hasta el principio del programa. Lo que está ocurriendo con las grandes culturas es que hoy día se están haciendo cada vez más globales y se van compenetrando.
¿ya? Y el musulmán de Europa Sí. no va a ser el mismo tipo de musulmán Sí, de Oriente. estás optimista de ese punto. Así yo te digo, yo te digo en el mediano plazo, ¿Y yo tú, creo que el Mirko? mundo avanza, espero yo, pero avanza hacia una compenetración de las culturas. Y el cristianismo oriental o africano no es el mismo europeo. Y ahí yo espero que se estén sentando las bases de una nueva cultura y un nuevo orden político, Obama. No podemos tener una potencia imperial que sin pasar por las Naciones Unidas se larga a arreglar los problemas de Irak e Irán. Yo espero que esa... Eso fue en la época de de Bush. Bush, sí. Inventó armas, ¿te acordás? De destrucción masiva. Bueno, eso te digo, Puro invento. yo espero que Europa y Ya, pero tú estás Estados Unidos optimista. haya aprendido de Es eso. una especie de sincresis, ¿cierto? Y que cada vez más ¿Y hay tú, que crear Mirko? un orden político global. ¿Y tú, Mirko? No, yo no soy experto en esto. ¿Pero no. estás optimista o estás más bien pesimista? No, yo creo que obviamente va a haber una guerra, si el sistema necesita guerra, ¿no? Los personajes como Obama duran un rato, pero el personaje clave en este juego es Putin. Él expresa el espíritu Y a nivel de de ese mundo, de esa región. Y a nivel de seguridad interior, nosotros publicamos hoy día una buena columna donde Santiago Escobar habla que la única forma de combatir este terrorismo al interior de Europa, de Estados Unidos, de las sociedades donde tienen muchos inmigrantes Claro. islamistas y algunos se están radicalizando, es la colaboración. Es decir, Claro. aquí no es un tema de meter milico a la calle, es que los mundos moderados se interactúen y se presten colaboración para aislar. Eso es un deber ser. Claro, hay un tema de integración socioeconómica clarísimo. Así, hemos tenido revueltas en los alrededores de París, de Londres, que son los sectores marginales, que son musulmanes de tercera generación, que han estudiado muchísimo, pero que el sistema los margina. Ahí hay un tema. El otro tema es el multiculturalismo y para molestarlos más, hay el tema del Estado laico. Es decir, vamos a caso seguir, de Turquía, perdona, el caso de Turquía es vamos clave. a seguir, perdona, sí, pero Francia, vamos a seguir prohibiendo que entren con burka. Vamos a seguir en Suiza haciendo plebiscitos para que no se instalen mezquitas. ¿Cómo se arregla eso? Yo te quiero decir, bien complejo, ¿qué va a pasar con la monogamia y la poligamia en Francia? ¿Cómo se vive el multiculturalismo? Es un ¿Sabéis desafío. qué? Eso de la poligamia es una gran idea. Yo sé que te la toco Ah, para oye, alegrarte. pero- ya, vamos a Es seguir muy esta- caro eso, ¿no? Es caro. Vamos a seguir esta conversación y otras más después porque es hora de terminar con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, un nuevo capítulo de la Semana Política. Hasta la próxima semana. Gracias, Sergio Mico. Es un honor, un privilegio tenerte aquí. Y para mí estar con ustedes es un motivo de alegría. Ajá, qué Siendo bueno. provocado por Mirko y tratado con afecto pulsante por Federico Ivanov. Gracias, te iba a decir Sergio. Mirko Macari. Chao, nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima Chao, semana. adiós. Chao.